Hoy está con nosotros el doctor Ramón León, maestro universitario, autor de diversas obras, la última de las cuales se titula Validación de la encuesta de pensamientos automáticos positivos y negativos. Vamos a conversar sobre este asunto. La más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y lo primero que quiero someter a su consideración es lo siguiente. Usted dice en su obra que a principios del siglo XX, ¿no?, se sentaron las bases del interés en la vida afectiva de las personas que comenzaron a manifestar y a tener los psicólogos, ¿no? Y tuvo que esperar hasta la década de 1970 para que este interés, ¿no?, ganara respetabilidad académica, ¿no?, y fuera ya realmente tomado en serio. Bueno, a mí me parece que es una aprobación muy tardía y seguramente hay más de una causa. ¿Qué pasó? Bueno, la psicología como ciencia y como profesión tiene una historia relativamente corta, ¿no? Oficialmente se suele decir que la psicología arranca en el año 1879 y como profesión tiene evidentemente su inicio hacia fines del siglo XIX con los trabajos en los hospitales, en las clínicas, en los colegios de la época. Entonces, la concentración inicial de la psicología fue el campo de la sensación y de la percepción, ¿no? Esos fueron los grandes terrenos de estudio que después se ampliaron al pensamiento, a la memoria, al aprendizaje, y que con Freud, más allá de todas las cualidades y efectos del pensamiento de este psiquiatra austriaco, se amplían e ingresan al mundo de los sentimientos. El primer lugar en el cual la psicología se comienza a interesar por los afectos, ¿no?, como profesión, digamos, es en la consulta. En la consulta, ¿no? Si usted hace una relación de psicólogos y psiquiatras interesados en los afectos, todos ellos son gente que tenía una consulta institucional o privada, hasta que en los años 60 se produce una revolución cognitiva, la revolución cognitiva, y esto permite comenzar a explorar otras dimensiones de la vida psicológica, una de las cuales, las más importantes, son las emociones, que hasta entonces, o en el siglo XIX sobre todo, habían sido un campo prioritariamente dirigido o estudiado por literatos, por filósofos, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, por ejemplo, Scheler a comienzos del siglo XX, ¿no? Son básicamente las personas que aportan mucho en el mundo de las emociones. Había la idea además que los afectos y las emociones eran fenómenos poco susceptibles de ser investigados, inaccesibles, ¿no?, que no podían ser entendidos. En el año 70 aparece un libro muy famoso de la señora Carol Isar titulado La psicología de las emociones, que es un poco la clarinada que permite comenzar a explorar los fenómenos afectivos, que son de inmensa importancia en la vida psicológica normal o anormal de las personas, evidentemente. Y yo recuerdo, y voy a mencionar a dos pensadores importantes, cada uno en su propio campo, el uno en el campo de la historia y el otro en el terreno de la psicología, ¿no?, que hacían una clara distinción entre la labor que alguna vez cumplieron en el impartimiento de clases universitarias, en el caso de Toynbee, y en consulta, en el caso de Jung. Y tanto el uno cuanto el otro dijeron que en algún momento tuvieron que renunciar a la pedagogía, tuvieron que renunciar a la universidad porque perdían mucho tiempo. Era una labor repetitiva, necesaria, sin duda, importante, pero no para la creación. ¿Usted está de acuerdo con este punto de vista? Dicho por los dos, ¿ah? Bueno, son experiencias y vivencias personales, ¿no? La vida universitaria y la vida de enseñanza es una vida que ofrece muchísimas posibilidades de desarrollo. En primer lugar, el contacto con gente joven, la posibilidad de presentar ideas que uno ha elaborado o que uno ha leído, de presentarlas de una manera tal que las personas que nos lo escuchan a uno puedan captarlas, entenderlas y
y manejarlas no deja de tener un elemento enriquecedor, ¿no? Hay un proceso de elaboración cognitiva, de reestructuración de la materia prima que uno recibe, que le permite a uno después verterla a un público diferente. Lo que sucede es que Jung era básicamente un terapeuta nato, ¿no? Un hombre con una importantísima práctica psicoterapéutica y con ideas también que tenían tal carácter oceánico que probablemente eran difíciles de ser resumidas en un contexto académico. Y Toynbee también era un hombre de una cultura y una erudición impresionantes y además de un trabajo impresionante. Ahí hay un poco yo diría un poco la lucha, el antagonismo entre la labor creativa propia del investigador sentado en su escritorio, revisando, construyendo, elaborando ideas, y el trabajo pedagógico que evidentemente demanda también sus propios esfuerzos, ¿no? Cuando yo estaba en calidad de conferenciante en el departamento de psiquiatría del Hospital Obrero que dirigía el doctor Seguín, en alguna de las sesiones se puso sobre el tapete este tema, ¿no? de tener que dividirse los psicólogos y los psiquiatras en la labor de los hospitales y la consulta y en la investigación. Y entonces, por ejemplo, voy a mencionar a alguien que es amigo mío y ahora es un distinguido psiquiatra. Bueno, por ejemplo, Alberto Péndola, recuerdo que dijo, y yo les debo confesar de que la labor de atender pacientes obreros aquí para mí me empobrece, ¿eh? Y yo tengo que ir a mi consulta donde atiendo a 2 personas al día o a una sola, y eso es diferente. Y no por razón solamente crematística, sino porque hay una cuestión de contenidos y de niveles. Ahora esa es una realidad, ¿no cree usted? Sí, en alguna medida sí, eso es cierto, ¿no? Bueno, yo no tengo consulta privada, no podría dar mucho pero digo, pero también creo que tiene que ver mucho con la disposición de las personas hacia el trabajo pedagógico o hacia el trabajo terapéutico. Freud, por ejemplo, que era un... Claro, porque estoy recordando, por ejemplo, alguien que estuvo muy en contacto con lo que llaman en los hospitales, en los pacientitos, ¿no es cierto? O sea, gente humilde, sencilla, pues que a veces gente ágrafa, ¿no? Analfabeta. Hermínio Valdizán, por ejemplo, y tuvo una labor inmensa y una producción importante, había cuenta de que vivió pocos años. 44 años. Claro. Bueno, era un hombre con una capacidad extraordinaria de trabajo, ¿no? No, pero digo, también su facilidad de acercamiento al elemento popular. Era un hombre también de procedencia popular, que trabajó, como usted perfectamente debe saber, en un periódico y tenía a su cargo la sección, una de las secciones más populares, si cabe la palabra entre comillas, ¿no? La sección de asuntos criminológicos, de asuntos policiales, en donde se puede ver y se puede observar de todo, ¿no es cierto? Precisamente... Que siempre estaba en las últimas páginas del diario. Precisamente el doctor Javier Mariátegui, recientemente fallecido, es autor de una importantísima, creo que la única biografía que hay sobre... Sí. Pero además en sus dimensiones una excelente biografía sobre Valdizán, donde él presenta eso, donde él presenta la imagen del investigador, de la persona preocupada con una profunda dimensión social, influido también por sus propias experiencias personales. Creo que Valdizán era guanuqueño, si no me equivoco, ¿no? Y trabajó años en la prensa. Cuando escogió el país en el que iba a hacer su posgrado, ¿no? Él se fue a Italia, que era un país en el que estaban las teorías del Lombroso, las teorías de Chantis, del famoso psiquiatra infantil, y el doctor Mariátegui propone la idea de que él lo hizo porque Italia era un país en el que justamente las dimensiones de la pobreza, ¿no? El choque entre la gente adinerada y la gente pobre era evidentemente tan contrastante como lo es en el Perú el día de hoy, ¿no? Entonces hay eso. Aparte, bueno, Freud, en el caso de Freud tenía el título de profesor en la Universidad de Viena, pero hacía uso de su labor pedagógica en términos muy especiales. Las clases de Freud eran los días sábados de 6 a 8 de la noche, si no me equivoco, de 8 a 10 de la noche, ¿no? De eso habla Peter Gay justamente en su biografía. O sea, un horario en el cual evidentemente la gente está pensando en cualquier cosa menos en clase. Quien iba a las clases de Freud o a las conferencias de Freud lo hacía evidentemente por una profunda motivación científica, ¿no? Más adelante, yo recuerdo que esto lo cuenta Jones, más adelante cuando ya se había consagrado y ofrecía conferencias, era por invitación. Claro. Entonces ya concurrían 20 personas. Sí. Bueno, cuando es invitado, hay un reciente libro que ha aparecido en Estados Unidos que relata, narra muy bien las conferencias que él dictó en Estados Unidos, donde fue invitado por Hall, si no me equivoco, y tuvo que dictar las conferencias en inglés,
tuvo muchas dudas acerca de si el público había entendido correctamente lo que él había dicho, o también si él había dicho las cosas correctamente en inglés. Y parece que sus dudas lo llevaron después a expresar siempre una actitud muy negativa hacia los Estados Unidos, ¿no? Solamente compensada por la visita privada que hizo un famoso neurólogo llamado Putnam, con el que él mantenía una correspondencia muy activa, y que era de los norteamericanos que él conoció probablemente aquel más considerado como un hombre de cultura, un hombre con varios idiomas, que al parecer manejaba el alemán, estaba muy preocupado por contactos internacionales, ¿no? Freud parece haber sido, dentro de toda su universalidad de intereses, un hombre con poco interés por la cuestión didáctica, ¿no? Claro, la impresión que yo tengo. Ahora, también hay el otro caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de personas como Juan Francisco Valega, ¿no? Que no tuvo consulta, que tampoco, salvo en los inicios con Delgado y otros, estuvo en hospitales. Y él incluso decía que él era un psiquiatra ocioso, porque sus colegas eran negociosos, ¿no? Pero el hecho de ser psiquiatra ocioso, en el sentido aristotélico del término, no en un sentido denigrativo, tampoco significó que produjera nada. O sea, lo que ha producido Valega se puede resumir como lo hizo Mariátegui. En la década de 1960 se reconoció la importancia de las cogniciones en el origen, desarrollo y superación de los trastornos psicológicos, ¿no? Entonces se comenzó pues a destacar el significado de las ideaciones, ¿no?, en los problemas psicológicos. Claro, según esto, la disfuncionalidad conductual se debía, ¿no?, a la supervaloración o la hipervaloración de ciertas ideaciones, ¿no? Entonces estas ideas, ¿no?, exclusivas y pertinaces, pues terminaban desequilibrando a quien las tenía, ¿no?, y motivaban conductas desadaptativas. Y dice acá usted, en la página 19, por ejemplo, la idea de que uno debe ser amado por todas las personas, o la que debemos tener éxito en todo lo que hacemos. Estas ideas, ¿no?, son ideas que pueden terminar, pues, o que pueden originar, ¿no?, una neurosis. Ahora yo me permitiría, doctor León, decir lo siguiente, ¿no? El hecho de que uno pudiera amar a todas las personas es imposible. Pero, si fuera posible, tampoco sería deseable. Porque podríamos amar a todas las personas, ¿no? El amor universal, digamos, ¿no? Yo recuerdo que en una conversación con Richard Evans, y el interlocutor era Jones en la BBC. Entonces Jones dice: una persona que odie a todo el género humano no puede ser una persona normal. Pero una persona que ame a toda la humanidad tampoco es normal, ¿no? Son dimensiones que caen fuera de nuestras posibilidades, o es que está dentro de nuestras posibilidades amar a todo el mundo. Bueno, el planteamiento que yo he propuesto ahí es más bien al contrario, ¿no?, de que las personas experimentan el deseo de ser amadas por el mayor número de personas posibles, ¿no? Es un deseo que se puede considerar como relativamente normal, como también es normal o deseable en todo caso la voluntad de tener éxito, el anhelo de tener éxito en todos los proyectos que se emprenden que se llevan a cabo. Estas ideas solo se convierten en, de acuerdo con la teoría de Ellis, quien las ha planteado de manera magistral, adquieren fuerza detonante para las neurosis cuando ellas se convierten en necesidades, en cosas imperiosas, ¿no?, en algo que tiene que pasar de todas maneras. Lo contrario, la vocación de querer a todo el mundo, claro, es una cosa francamente irreal, ¿no? Yo no creo que las personas tengamos la capacidad para poder amar a todos, ¿no? El amor es también una cuestión selectiva, es una cuestión que bueno, yo siempre he dicho que es jerárquico. El amor es una forma de es jerárquico, porque Ortega tiene una linda expresión al respecto. Dice que el amor es el gran arquitecto de los cercas y de los lejos, ¿no? Es el artífice de las distancias, porque amamos a algunas personas o a una sola, pero no a todas las personas. Entonces, nuestro caudal sentimental no da para tanto. Entonces, ¿no? Ahora, quienes han amado a todo el mundo, bueno, pues... Ahora, hay formas de amor evidentemente llamativas y que pueden entrar hasta en lo patológico, ¿no? El amor de San Francisco de Asís a animales, cerdos, mariposas, vacas, a toda la humanidad, pero claro, estamos entrando en una dimensión... Bueno,
lo psicopatológico y lo teológico. Pero entonces también tenemos que incluir a todo Occidente desde las cortes de amor a la fecha, porque de las cortes de amor a la fecha, con el llamado loco amor, el amor pasión, que era siempre un amor fracasado, el amor a la mujer casada, ¿no es cierto? El amor desdichado, o sea, la pasión de sufrir en Occidente ha sido una constante. ¿Usted imagina alguna pareja amorosa que haya terminado casada, feliz? No, eso no existe. Siempre es, digamos, algo que nunca se alcanza. Y esa es la característica. O sea, en Occidente, si el amor no hace sufrir, no es amor. ¿A usted le parece normal eso? Pero porque es normal, lo ha normalizado en la sociedad. Aquí nadie va a defender de que si no hace, no, entonces no es amor. Es la forma en que en Occidente se entiende el amor, evidentemente, claro, ¿no? Es la forma en que en Occidente se entiende, probablemente en otras culturas que yo no conozco, el amor puede asumir otras formas, otras dimensiones, ¿no? Para comenzar no existe el término. Claro, probablemente el término también es... Un término también creado por Occidente, ¿no? Sí. Y que tiene valor para Occidente. Para Occidente, claro. Y que está basado en una tradición occidental también larga. Por ejemplo, las cuitas del joven Werther, ¿no? Presentan un amor desdichado, un amor imposible. Ana Karenina presenta una forma de amor prohibido, ¿no? O sea, se pueden encontrar la dama de las camelias, un amor cargado de muchos elementos necrológicos. No, pero ese ya es romántico. Claro, el amor romántico. Ese es el amor romántico, que es un amor desgraciado. Siempre. Además que es el amor, digamos, donde la felicidad es así. Hay una anécdota que creo que alguna vez yo he referido, de Chateaubriand, ¿no? Cuando él tenía su embajada en Italia, ¿no? Y da un banquete suntuoso y congrega pues a toda la gente de pro, ¿no? A la gente de viso, como se decía antes, la gente distinguida y pudiente. De repente llega una dama inglesa a quien él no conocía y se le acerca y lo contempla al vizconde y le dice: perdone usted lo que le voy a decir, pero se lo digo con toda sinceridad. Tiene usted un aspecto de desdichado, pero así evidentísimo, ¿no? Usted es algo, digamos, que está así a flor de piel, ¿no? Nunca he visto una persona así que... Tan desdichada. Tan desdichada. Y dice Chateaubriand que cuando oyó eso, digamos, sintió un gozo inefable. Dice que pareció extraordinario, ¿no? Entonces creo que también es esa, ¿no? Es ese regusto, digamos, hay una cosa, claro. Quien ha explorado mucho eso desde el ángulo histórico-cultural es Peter Gay, el autor de la biografía de Freud, que es autor de un libro titulado La educación de los sentimientos, si no me equivoco. Es un libro hermoso en el que se pasa revista a todas las formas de amor de Occidente, en Occidente, incluyendo variantes del amor que hoy día evidentemente recién comienzan a ser relativamente aceptadas, el amor de personas del mismo sexo, ¿no? Con todas las consideraciones que eso trae. Él ha tomado en cuenta mucho eso. Yo creo que ahí, claro, estamos ante un fenómeno muy teñido por aspectos culturales, ¿no? Habría que explorar cómo es el amor o qué se entiende por amor, por ejemplo, en el África, para poner un ejemplo. Claro, claro. No, incluso yo siempre he dicho, y tengo un breve capítulo en mi último libro, sobre el otro verbo que había en latín y que ha pasado a nuestro idioma, pero no como verbo, ¿no? Porque lo que nosotros hemos heredado directamente es el verbo amare, ¿no? Y la palabra amor, ¿no? Eso viene directamente del latín. Pero amare y amor en latín siempre tiene un sentido apetente, ¿no? No, ese es lo que se llama el amor de apetencia o el amor de concupiscencia. Pero diligere, de donde viene dilección, dilecto y todo lo demás, no. Es el afecto reflexivo, ¿no? El amor diligente. Diligente viene de diligere, ¿no? Responsable, que cuida del otro. Meditado, ¿no? Meditado, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, yo recientemente aquí he citado una expresión de Vallejo, ¿no? En su prosa, bueno, la narrativa de Vallejo no es lo mejor, pero él refiere que, esto lo refiere a una nación que se llama Mirto, ¿no? Y estaba en el teatro con una amiga y de repente ve que a lo lejos hay un amigo que le hace una seña para hablar con él, entonces él se vio precisado, ¿no? a
dejar temporalmente a su amiga para ir a ver qué quería su amigo, pero hace esta observación que no mereció ninguna nota y dice, sí, porque es un amigo con el que nos habíamos amado tanto. Y entonces, claro, si hubiera manejado el verbo dirigir, lo que él quería decir es un amigo con el que nos habíamos dirigido tanto, ¿no es cierto? ¿No? Tenía, digamos, un afecto especial para él. Ahora sería mal entendido. Tengo otro ejemplo, equivalente absolutamente así, en Pérez Galdós. Amelito Pérez Galdós también habla, digamos, de un teniente, Curruca o Currucha, que se llama, que decía, que lo describe muy bien y dice, era imposible verlo sin amarlo. Tampoco hay amor, significa ese amor de apetito. Pero tiene ya uno que aclarar eso, porque ahora sí se toma en un sentido que puede ser equívoco. Claro, ¿no? Evidentemente. Entonces también hay, vigencias, digamos, de... ¿no? Las palabras tienen su vicisitud, historia, ¿no? Sus altas y bajas, evidentemente, ¿no? Como los seres humanos. Bueno, acá dice usted que en la década pues, de 1960, ¿no? Se comenzó a destacar pues, esta importancia de las ideaciones en la génesis de los conflictos psicológicos, ¿no? Cuando la idea es exclusiva, cuando es pertinaz, cuando se convierte en una necesidad imperiosa, pues entonces lógicamente altera mi conducta y no para bien, ¿no? Pero la pregunta que quería hacerle, el tema es muy vasto, pero la pregunta era que si realmente se trata de una idea, porque la gente común y corriente no vive por ideas, sino vive por creencias, vive por lugares comunes, por frases hechas, por lo que se dice, por lo que Marías, con mucha razón, y yo lo divulgué acá, llama solencias. Pero una idea es todo lo contrario, ¿no? Una idea es escarbadora, cuestionadora, problemática, etcétera, ¿no? Entonces, no facilita la vida, la dificulta. Bueno, la forma en que yo he empleado el sentido en que he empleado la palabra idea acá más bien es en el sentido popular, ¿no? La idea como un conjunto de creencias, de formas de ver las cosas. Doctor León, ¿desde cuándo se comienza a hablar en Occidente del bienestar personal subjetivo, ¿no? De la necesidad de sentirse bien, de realizarse, de triunfar en la vida, de llegar a ser feliz? ¿Desde cuándo? Estos son conceptos que, hasta donde yo consigo entenderlos, aparecen más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos desde los años 50, 60 comienza un fuerte interés. Tiene que ver con el hecho de la difusión de la clase media a nivel mundial, o de la idea de que la gente comienza a acceder a la clase media, de una mayor generación de bienes y de una democratización, ¿no? de las sociedades. Y esto hace que la vida individual, la vida de cada uno de nosotros, sea un factor de mucho interés, ¿no? Y entonces la cuestión subjetiva, que es uno de los elementos que mide el bienestar. El bienestar los gobiernos miden el bienestar con sus indicadores, ¿no? Las instituciones públicas y privadas tienen algunos criterios para eso. Pero cuando se mide la cuestión del bienestar, un elemento que los psicólogos suelen tomar mucho en cuenta es la dimensión subjetiva, ¿no? Sobre todo hay muchos estudios transculturales sobre el tema que indican que la insistencia, por ejemplo, en lo material, ¿no? Y en el éxito profesional y personal propia de la sociedad norteamericana para definir a alguien como alguien que está pasando, que está en situación de bienestar, no es compartida por gente de otras sociedades. En la bibliografía del libro hay un par de referencias a estudios en países como Tailandia, por ejemplo, en países del lejano oriente, donde la dimensión de bienestar a veces no está tan vinculada a la riqueza material, sino a otras cosas, ¿no? La familia, el reconocimiento social, que tampoco está asociado necesariamente al éxito profesional, ¿no? Esta es una dimensión que también debe ser estudiada de contexto en contexto, de situación en situación, de época en época, ¿no? Probablemente la idea de bienestar en el Perú es una idea de bienestar en Rusia, en Afganistán y en Tailandia es otra. Ahora, vean, yo soy particular, tengo un planteamiento que someto a su consideración. Es opinable, ¿no? Pero ha sido también motivo de investigaciones de mi parte, de modo que por eso me atrevo, en forma muy resumida, a exponerlo, ¿no? Vea, yo sostengo que la gente comenzó a sentir la necesidad de sentirse bien, de estar bien, ¿no?
cuando supo lo que era el aburrimiento. Y entonces, para desaburrirse, comenzó a ilusionarse. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente: el aburrimiento, tal como lo conocemos, es un fenómeno del siglo XVIII, del principio del XVIII, 1804, 1805. Y también es un fenómeno del XVIII la aparición del sentido positivo de la palabra ilusión, que hasta entonces tenía en nuestro idioma y en todos los otros idiomas el sentido de engaño, ¿no?, de falsedad, de cosa que no es real, ¿no? Bueno, ese es el sentido primario de ilusión, y ese es el sentido que también tiene en latín, ¿no? O sea, algo quimérico, fantasioso, irreal, ¿no? Pero José Espronceda, que es un autor de la primera mitad del 800, hizo el gran aporte de dar este sentido positivo de ilusión, que es esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Ese sentido no existe en ningún idioma. Esa es absolutamente exclusividad del español. Todos los otros idiomas que hablan de ilusión hablan solamente en este sentido negativo de la ilusión, ¿no es cierto? Como un engaño de los sentidos o del entendimiento. Pero nadie dice que tengo la ilusión de comprarme una casa, ¿no? Estoy ilusionado porque tengo, pues no sé, quiero viajar a Europa, es una ilusión que quiero que se cumpla, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos ilusionamos, no solo para desaburrirnos, ¿no?, pero cuando en general nos ilusionamos, entonces aumenta nuestra pretensión de felicidad. Pero la persona que no se ilusiona tiene una vida muy pobre, una vida muy gris. Imagine usted lo que sería la vida de nosotros sin ilusiones, ilusiones fundadas, perdón, ¿eh? Porque hay ilusiones pues, que no son fundadas, entonces me parece también un despropósito. Pero una vida que no tenga ilusiones es una vida muy pobre. Muy gris. Muy gris. Y como nosotros somos seres futurizos, ¿no es cierto?, estamos proyectados hacia el futuro, entonces queremos, pues, no sé, próximamente compramos un automóvil, el otro año conocer Miami, etc. Esas son ilusiones. Entonces eso nos va a hacer felices a cada uno según pues las posibilidades de vivenciación felicitaria que tengamos, ¿no? Porque tampoco no se puede establecer una norma ni una pauta general, ¿no? Pero en resumen, ¿no?, tengo sobre el asunto, por eso me he permitido brevísimamente exponerlo, tengo un trabajo sobre el asunto y lo he investigado. Vea, los antropólogos no han podido descubrir ninguna cultura en la cual existe el aburrimiento en el sentido en que lo entendían ya los autores ingleses y franceses del 800. No hay ninguna cultura. Y la sería como un antecedente, no tiene nada que ver con la remisión, es algo distinto. No quiero entrar en esto porque no es el tema, ¿no?, pero simplemente lo menciono. Pero ese aburrimiento, ¿no?, ese spleen, ¿no?, ese ennui de los franceses, eso es algo completamente del siglo XIX, ¿no? Hay que ver las cosas que ha escrito Mariátegui, que son el aburrimiento, todo lo que se aburre Mariátegui, ¿no? Y hay unos textos muy bonitos de Mariátegui. Bueno, un siglo antes no voy a poder escribir eso, pero ni remotamente, porque nadie se aburría así, ¿no? Entonces, ¿usted cree en esta pretensión de felicidad aumentada por virtud de la ilusión? Lo que pasa es que, usted señalaba hace un rato algo interesante, ¿no? Lo que pasa es que uno de los problemas fundamentales en el mundo moderno, no de Perú,
en donde al contrario la problemática es más bien diferente, es que la gente tiene cada día más tiempo libre. El problema del mundo moderno es la mayor cantidad de tiempo que la gente dispone para sí. En países, por ejemplo, como Francia, la jornada de trabajo anda por 6 horas a la semana, 6 horas al día, ¿no? Durante 5 días a la semana. En Alemania anda por 6 también, aunque están elevando la hora, ¿no? Con los cambios que se han producido. El tiempo libre lleva a las personas a reflexionar acerca del sentido de las cosas y las lleva, como usted habrá señalado correctamente, a plantearse metas y propósitos, algunos de los cuales pueden ser factibles y otros son evidentemente proyectos irrealizables, ¿no? Una cosa son las ilusiones en el sentido de Espronceda, de un Beethoven, y otra las de un señor que vive en la esquina y que tiene un trabajo, que vive y que no es ningún personaje particularmente dotado, ¿no? La cuestión de la felicidad es probablemente uno de los temas más urgentes del mundo moderno, ¿no? No es casualidad que en la psicología haya aparecido todo un movimiento que es la psicología positiva, que intenta explorar justamente la felicidad. Y hay, investigando para este pequeño texto que hemos preparado, yo encontré un libro interesantísimo de un zoólogo, de Desmond Morris, que hizo furor hace muchos años sobre el té, con este famoso libro de Mono Desnudo, que es un libro titulado La felicidad, un zoólogo hablando de felicidad, ¿ya? Y en la contratapa del libro, por lo menos en la versión en castellano, el editor promete que en ese libro las personas encontrarán hechos y ninguna palabrería psicológica, ¿no? Así lo dice el editor. Aquí quiero hacer referencia a que la felicidad se ha convertido en un tema central y que evidentemente las personas ansiamos todas ser felices. Lo que pasa es que no hay una clara definición de felicidad. Morris, con su perspectiva, presenta creo que 16 tipos de felicidad: la felicidad intelectual, la felicidad sensorial, la felicidad vivencial, la felicidad vinculada a aspectos astronómicos, no, hay cosas por el estilo. Pero los seres humanos no llegamos a ese nivel. Los seres humanos lo que queremos es encontrar una cosa que nos guíe y ansiamos probablemente un estado ideal, ¿no? En el que las cosas nos salgan como deberían salirnos siempre, ¿no? Ahí aparecen nuevamente las ideas irracionales: quiero ser amado, quiero tener éxito, quiero que todo me vaya bien, nada puede pasarme que perjudique mis planes. Ese es un tema de interés inmenso para la filosofía y la psicología contemporánea, ¿no? Ahora, entre las variables que se incluye cuando se maneja el concepto de felicidad está la buena salud. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque claro, quiero sentirme bien primero, quiero sentir bien mi cuerpo, ¿no? Esto parece lógico y creo que cualquier persona común y corriente es así, ¿no es cierto? Un famoso poeta francés, no sé si era Paul Éluard o algún otro, decía, la salud es el silencio de los órganos, ¿no? Que no lo siento. ¿No? Entonces, esto parece una cosa de sentido común, pero no se puede aplicar a muchos creadores, a grandes artistas, a grandes intelectuales. Cuando Freud se sentía bien, no hacía nada. Entonces, también ahí habría que ver, ¿no? Bueno, no solamente Freud, Gerard de Nerval, por ejemplo, un señor que tenía graves problemas psicológicos y sin embargo producía las obras que él ha producido, ¿no es cierto? Muchas veces también... O las bronquiectasias de Karl Jaspers, toda su vida, él lo dice en su autobiografía, 50 años con la escupidera aquí, eso es muy serio, ¿no? Y sin embargo, pues, ¿quién va a dudar de la valía de Jaspers, ¿no? O Marcel Proust, ¿no? Bueno, con el asma. Claro, con el asma, ¿no? Hay una corriente de interpretación de la creación literaria, sobre todo, entendiéndola como una forma de evadir los problemas y las dificultades de la vida cotidiana, ¿no? Hay Thomas Mann, por ejemplo, ¿no? Este señor Gerard de Nerval que he mencionado, quien mucho ha trabajado este tema desde el ángulo psiquiátrico fue un famoso psiquiatra llamado Pierre Janet, ¿no? A quien algunos consideran el poeta de la psiquiatría porque describe síntomas únicos en el mundo de la psiquiatría, los describe con una maestría impresionante y consigue calar profundamente en los aspectos subjetivos recónditos que dan la posibilidad de interpretar la problemática de los creadores y de los no creadores desde el ángulo psiquiátrico. Pero, por ejemplo, vea usted el caso de Balzac, ¿no? Y esto lo han referido los grandes conocedores de Balzac, y entre los grandes conocedores de Balzac estaba Théophile Gautier, ¿no? Indudablemente.
Y él dice, Gautier, dice, Balzac no podía producir si no estaba bajo la constante presencia del látigo de la deuda. Estaba acosado por todos. Absolutamente endeudado con él. No, escondiéndose, huyendo y todo producía. Cuando no tenía esa situación, no hacía nada. No hacía nada. Y es un trabajador inmenso, Balzac. Y Balzac tiene una carta que le envía a su madre y le dice así textualmente, porque yo no seré feliz sino cuando me muera. Claro, muerto. Pero así en vida, felicidad, ¿no? Tal como lo entienden, como, ¿no? Está debajo de una palmera contemplando el empirio, no, eso no, de ninguna manera. Bueno, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya retornaremos. Yo recuerdo que en una de las conversaciones de Goethe con Ackermann, hace un recuento de sus días felicitarios, ¿no? Me sorprendió mucho, pero no llegaban a 3 semanas. Entonces, 3 semanas en la vida de un hombre, pues, de talla prócer, ¿no? Un creador, un poeta, un gran escritor, dramaturgo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se puede esperar? Digo yo, porque él en ese momento no estaba bromeando, ¿no? Estaba diciendo una cosa, apenas pues 3 semanas, decía Ackermann, ¿no? Bueno, Freud decía que en toda su vida había experimentado muy pocos momentos de felicidad, ¿no? Y cuando el cáncer se anuncia en él o se manifiesta en él, que es en el año 23, si no me equivoco, hasta su muerte, él, hasta donde le es posible, renuncia a los tratamientos de corte, tratamientos que minoren el dolor, ¿no? Sentía que esos tratamientos podían también disminuir su capacidad. Obras como, por ejemplo, las obras finales de Freud, ¿no? De Maestría en la Civilización, con ese tono así nihilista, casi, ¿no? Apocalípticos, son obras escritas en momentos en que Freud se luchaba contra la muerte, sabía que la pelea iba perdida, pero también luchaba contra el dolor, ¿no? Cuando ya las cosas alcanzan el nivel que finalmente lo llevan a la muerte, Freud prefiere optar por la muerte a que se continúe manteniendo un estado de vida que no va a conducir la mayor creatividad, ¿no? Claro, pero hay otro caso también a propósito de Darwin, ¿no es cierto?, que también fue un enfermo famoso, pero este enfermo famoso llegó a conocer personalmente a Humboldt, ¿no? Y en esa época Humboldt era un viejecito renegón y malhumorado. No le causó buena impresión, demasiado hablador Humboldt, ¿no? Y después lo fue a visitar Vicuña Maquena, el historiador chileno, y bueno, fue a visitar pues al gran hombre, ¿no? Indudablemente, porque nadie va pues a poner en tela de juicio esa grandeza, ¿no? Pero me sorprendió lo que le dijo Humboldt, le dijo, porque si oiga usted, a los 85 años, hablar de felicidad es un despropósito. ¿Qué felicidad que 8 cuartos? ¿No? Y entonces Vicuña Maquena dice, bueno, si el señor Humboldt dice que a los 85 años una vida llena de realizaciones y una vida superior, ¿qué felicidad ni nada? Que no se vea a nosotros, bueno, estamos en una dimensión diferente, ¿no? Está en el caso de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Él tiene un libro sobre la vejez, la vida vista a los 80 años. No, pero él fue sordo. Claro, hay un problema adicional que tema de sordera. Claro, ¿no? Pero todo sordo, como Goya, es malhumorado. Por lo general, claro. ¿No? Claro. Goya también era un tipo malhumorado, ¿no? Y a propósito de Goya, para salirnos un poquito del tema, sabe que yo comenté aquí algo que se desconocía, no sé si usted lo conoce y no sé si vio ese programa, pero en el año 20 y tanto, si no me equivoco, o algo así, 1900 y pico, se abrió pues el ataúd de Goya y se comprobó que lo habían decapitado. Sí. Y entonces expuse yo las explicaciones que hay de por qué lo decapitaron, y se dijo una cosa que yo no suscribí,
que Goya había ofrecido a un frenólogo de la época, que era famoso en París, para que la estudiara su cabeza, y que entonces en cumplimiento de ese ofrecimiento le cortaron la cabeza. Pero había otras explicaciones alternativas y esa no me convenció. Esa es la explicación fácil, ¿no? Además no sé cuán importante haya sido entonces la frenología. Tuvo su momento y su difusión. Probablemente, claro, había un español que era un señor que fue el que difundió la frenología en España, ¿no? Un señor. Yo he escuchado la teoría también bastante audaz de que sus enemigos le cortaron la cabeza, una cosa así. En este verano en Madrid, yo de retorno de Alemania hice una parada en Madrid un par de semanas y pude ver en la Biblioteca Nacional una excelente exposición de dibujos de Goya, de los excesos de los franceses en la época de la invasión. Sí, una cosa impresionante, ¿no? Y ahí aparece en uno de los cuadros, aparece la idea de que lo decapitaron por otros motivos. Pero en estos casos, CDH, no hay explicaciones lógicas. A ver, dígame, ¿por qué se robaron el cadáver de Chaplin? Bueno, porque tampoco ha sido ni para pedir tampoco una recompensa, ni nada. Igual, ¿qué cosas sacan ahí de Capitán de Goya? Ya cadáver. No, las manos de Evita Perón, si no me equivoco, ¿no? Sí, con Evita hicieron todo. Sí, pero, todo lo que pudieron hacer. Sí, entonces, no, pero digo, no se conocía, tampoco saben lo que no se conocía de Goya. Es Saturno devorando a sus hijos. El famoso cuadro. Claro, no era así. ¿Qué no era así? Claro, Saturno es un Saturno intifálico. Y entonces estuvo pintado eso en un muro. Y cuando lo pasaron al lienzo, las autoridades eclesiásticas dijeron, no, pues borren esa indecencia, y le borraron el falo erecto. Eso yo no sabía. Eso es una Sí. Y también hay esa que ahora últimamente vi, el Coloso, ese cuadro de Goya que siempre ha sido atribuido a Goya. Sí, lo he visto. No es de Goya. ¿Ah, sí? Sí, no es de Goya. Yo no soy un experto en Goya. Bueno, no, yo tampoco, pero vi la noticia de que, bueno, se había puesto. Ahora, volviendo rápidamente, porque este es otro asunto, volviendo rápidamente a un punto importante que vi en su ensayo. La relación que hay entre la pertenencia a una determinada clase social y el bienestar. No hablemos de felicidad, me parece, en términos mayores, pero ¿no? Entonces, cuanto más bajo esa ubicación, menos bien se siente la gente. Entonces sería, digamos, algo muy material esta asignación, digamos, a un determinado estrato social para que uno se sienta bien. ¿Así le parece de simple el asunto? No, evidentemente no. Lo que sucede es que las clases más desfavorecidas en una sociedad tienen una inmensa cantidad de necesidades por cubrir, ¿no? Y casi siempre son necesidades materiales, ¿no es cierto? Entonces, para muchas personas, no todas, evidentemente, o para un grupo de personas, probablemente el cumplir o el satisfacer esas necesidades materiales constituye un primer paso hacia la felicidad, ¿no? Probablemente eso es la mejor explicación para un fenómeno así, ¿no? Pero eso ocurre en casi todas las sociedades. Un ejemplo de eso... Pero eso es de urbícolas. Por ejemplo, veo usted a los campesinos, a los andinos, no hay eso. Tampoco en las señas amazónicas. La psicología es una ciencia básicamente metropolitana, urbana, ¿no es cierto? De urbe, ¿no? Claro. Entonces, las explicaciones que yo he encontrado, al menos en mi punto de vista, son explicaciones valideras básicamente para el hombre urbano, para el hombre de metrópoli, para el hombre de gran ciudad, ¿no? El mundo andino, por ejemplo, en el Perú es un tema casi desconocido para los psicólogos, en primer lugar por una cuestión elemental, por el desconocimiento del idioma. ¿Cuántos psicólogos hablan quechua, hablan aymara? Ninguno, ¿no? Y no es posible ingresar al conocimiento de una cultura si no se tiene la herramienta verbal a la mano. Así es. ¿No? Ese es un asunto. Claro. ¿Qué otros libros tiene usted en proyecto? Porque usted nos sorprende anualmente, por lo menos con un libro, y un libro importante, ¿no? Lo cual en nuestro medio no es común, ¿no? Vea usted, yo estoy publicando mis cosas, ¿no?, que tienen un valor relativo, ¿no? Pero simplemente también lo hago para ordenar mis escritos, porque yo estoy todo muy desperdigado. Yo he publicado recientemente un libro sobre la mujer, pero tenía yo todo desperdigado, digamos, en revistas, en publicaciones. Entonces lo he reunido para quien quiera pueda enterarse de mis puntos de vista sobre este asunto, bueno, puede ya tener todo junto, ¿no? Ese es uno de los móviles, digamos. En mi caso, usted me fijo en la tirada, que es 200, usted llega a muy poca gente.
¿Cuál es el propósito? O sea, simplemente, puramente así, de élite, una cosa súper académica. Son quizás una expresión de mis obsesiones también, y mis propios intereses, ¿no? En primer lugar hay una cuestión concreta que es el hecho de que desde hace algunos años tengo el generoso apoyo, o he tenido el generoso apoyo de dos fundaciones alemanas, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Humboldt. Ambas me han llevado en los últimos 15 años a estancias que han ido desde 2 meses hasta año y medio a Alemania. En esos tiempos he tenido la oportunidad de tiempo libre para mí. He podido virtualizar muchas de las cosas que me interesan, que son obsesiones a veces muy particulares, muy singulares, que no son compartidas por otros, que no tienen por qué serlo, no ser compartidas por otros, ¿no? Mi propósito es presentarlas en un trabajo y bueno, básicamente darlos a conocer a los interesados, ¿no? Los temas, las obsesiones nunca son de interés general, si no, no serían obsesiones, ¿no? Son temas por lo general muy personales. Esa es la motivación. Hay, por supuesto, una base material. Cuento además con el generoso apoyo de las universidades Ricardo Palma y Universidades de Lima, donde laboro hace muchos años. Ambas instituciones tienen una generosidad extraordinaria con el que habla, y a eso se une el apoyo, por supuesto, familiar de mi esposa, Camila, y de las fundaciones mencionadas, ¿no? Bien, entonces muchísimas gracias pues por su valiosa colaboración una vez más. Y como